Déjenme comenzar recordándoles, para algunos de repente es nuevo, al matrimonio Hudson. Ellos eran ingleses y deciden ir en la obra misionera. Su mayor inspiración era William Carey, que en ese entonces estaba en la India. Así que ellos van para la India. No sabían realmente hacia dónde querían ir, tenían una inclinación de ir a cierta ciudad. Pero ellos van a la India para entrevistarse con William Carey y pedirles algunos consejos. De hecho, ese hombre hizo una traducción de la Biblia a varios dialectos de la India. Más de 20, nadie ha hecho tanto trabajo como William Carey. Así que esta familia, son jóvenes, posiblemente entre 20 y 22 años, van para allá y cuando están en la India se dan cuenta que tienen muchos problemas por ser ciudadanos americanos, pero su esposa descubre en la India o se da cuenta más que descubrir, que está embarazada. Así que uno de los consejos que reciben es que traten de salir lo más pronto posible de la India, y ellos toman un barco dirigiéndose a Birmania y se van y llevan una partera porque sabían que no iban a llegar como ahora, que uno sube un avión y en 8 horas o 10 horas está en alguna ciudad, y las más lejanas tal vez 15, 16 horas. Eso se los puede contar Josué mejor que yo, pero el punto está en que no había esa rapidez, así que iban a pasar varios meses en el barco, y ella iba a dar a luz en ese barco. Pero lamentablemente la partera se enferma y muere, y lamentablemente la salud de la esposa de Hudson empieza también a debilitarse. En el barco ella da luz, pero el niño está muerto. Es decir, para ellos esto vino a ser difícil la situación, porque estaban sirviendo a Dios y nunca se imaginaron que servir a Dios también significa servirle en medio del sufrimiento. Así que ellos, a pesar de eso, se le lograron levantar. Por supuesto, hubo dolor, hubo lágrimas, hubo preguntas de ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Qué tenemos que aprender en tu soberanía y en tu providencia sobre todo lo que nos está pasando? Llegaron a Birmania y encontraron la ciudad inundada de agua, cubierta de neblina, con una situación política terrible, que por cualquier castigo, por robar una manzana, castigaban a la gente hasta que derramaba sangre en su espalda. Era una política terrible. Así que ellos se quedaron ahí, y la alegría de varios meses de que su esposa de nuevo estaba embarazada. Pero al mismo tiempo pasaban los meses y no le confirmaban desde Inglaterra si las iglesias bautistas iban a apoyar económicamente a ellos. Mientras tanto, el dinero se les estaba acabando. Cuando vino el segundo niño, murió también. Y para ellos esto era todavía más complicado. Era un dolor profundo, un dolor que yo nunca he vivido como esposo, ni mi esposa como esposa o como madre o como padre. Yo nunca lo hemos vivido, pero he estado cerca de gente que pierde a sus hijos, y solo de verlos uno queda totalmente imbuido en ello. Al final de todo este sufrimiento, ellos lograron establecerse, lograron aprender el idioma. Él escribió un tratado teológico y él pasó como 5 años predicando y no se le convirtió a nadie. Al fin se convirtió uno. Y ese uno que se le convirtió que era un nativo de ahí, empezó a ayudarlo fuertemente. Y al fin, después de unos 6 años, él empezó a ver el progreso del evangelio en aquel lugar. Llegaron a tener hijos. 30 años después de esa obra, ya un hombre grande que había regresado a Inglaterra, él meditó en varias cosas. Y no las voy a decir porque por supuesto solo mencionaré una, porque debo predicar el texto. Esto solo lo digo para que lo cuento, porque tiene que ver con nuestro texto, hermanos. Tiene que ver puntualmente lo que le pasó a Pablo, lo que le pasa a la iglesia y lo que le ha pasado a todos los hombres que temen a Dios, sirviendo al Señor, que hay sufrimiento.
que el sufrimiento no es sinónimo de pecado, sino que es sinónimo de una guerra contra el reino de las tinieblas. Y Hudson dijo, primero, eso fue un consejo a los que inician en el área misionera o en el ministerio. Dijo, primero, no se sorprendan por los desalientos iniciales, advirtió. Se encontrarán con desilusiones, desánimos, que los llevarán al principio casi a arrepentirse de haberse embarcado en la causa. Tengan cuidado, por lo tanto, con la reacción que experimentan por la combinación de todas estas causas para que no se desanimen al comenzar su trabajo. Segundo, no dejen que la fatiga los lleve a la tentación, advirtió Hudson, de la tendencia a la comodidad después de haber adquirido el idioma y de haberse fatigado y agotado con la predicación del Evangelio a un pueblo desobediente y rebelde. O sea, dedicó tantos años a traducir la Escritura y a predicarla, que cuando la predicaba, la gente no lo escuchaba. Y él está dando estos consejos. Pero esto es exactamente lo que Pablo está diciendo en ese texto. Por supuesto, también hay gente que alentaba a la pareja Hudson. Y por supuesto que también había gente que animaba y alentaba, en este caso, a Pablo. Y nosotros estamos en el mismo paquete. Y así que nuestro texto, amados hermanos, el texto que hemos leído, en este texto hay 5 verdades que te enseñan a glorificar a Cristo, tanto en vida como en muerte. 5 verdades que te enseñan a glorificar a Cristo, tanto en la vida como en la muerte. Pero si no lo hacemos en la vida, difícilmente lo haremos en la muerte. Tú debes saber eso. Tú debes saber que estás aquí. Y yo para glorificar al Señor. Como siempre, voy a explicarles, pero voy a decirles los cinco puntos que cada uno va a tomar poco tiempo. Y luego le voy mencionando uno por uno. El primer punto es afírmate en su voluntad, apóyate en oración, aférrate al Espíritu, anhela a Cristo y ama su propósito. El primer punto, afírmate en su voluntad. Está en esta oración. En la primera parte de la oración del versículo 19, si tienes su Biblia ahí, lee conmigo y dice la palabra del Señor, hermano, porque sé que esto resultará en mi liberación. Ahora cuando Pablo dice porque sé, esa frase o esa oración, él sabe, está hablando de lo que anteriormente se había dicho. Escuche lo que dice el versículo 18. Entonces, ¿qué pregunta Pablo? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo. Sí, dice él, y me regocijaré. Y ahí es donde dice, porque sé. Pero ¿qué es lo que sabe Pablo? Bueno, Pablo ha dicho, lea conmigo el versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Esto lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando, escuche esto, causarme angustia en mis prisiones. Ahí es donde pregunta entonces, ¿qué? Que de todas maneras, dice Pablo, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo. Y sí, me regocijaré. ¿Y por qué se regocija? Porque sé que esto resultará en mis liberaciones. Entonces Pablo, lo que está diciendo aquí, hermano, él está afirmando que la situación en la que él está viviendo, la situación de estar en la cárcel, usted ya lo sabe, ya lo practicamos, no lo voy a repetir, él está en la cárcel. Él sabe que va a ser liberado, pero que va a ser liberado o de una o de otra manera. Va a ser liberado de las cadenas para salir libre a predicar, o va a ser liberado por la muerte. Y para Pablo era mejor estar con Cristo que estar en la tierra. Sin embargo, pudo quedarse más tiempo porque quería también estar con los creyentes. Ahora, Pablo no veía la muerte como lo ve la mayoría de la gente. ¿Qué sucede si a usted le dijeran hoy, el doctor le queda 3 semanas de vida? 2 opciones, la mayoría.
se derrumbarían totalmente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente y físicamente. Pero Pablo se derrumbó cuando lo amenazaban de muerte, cuando lo intentaron matar. Por supuesto que no. Él entendía, hermano. Él sabía esto. Porque yo sé, ¿qué es lo que sabía él? Que él afirmaba que vivía para la gloria de Dios. Y que también moriría para la gloria de Dios. Esa era su esperanza. La esperanza de Pablo era esa. Glorificar a Dios hasta el último momento de su vida. Lamentablemente, nosotros vivimos, amados hermanos, en una sociedad evangélica que han escuchado a la serpiente. ¿Se recuerda lo que le dijo la serpiente a Eva, perdón? Ustedes serán como dioses. Y la gente se cree Dios. La gente decide qué hacer con su tiempo, qué hacer con sus dones, qué hacer con su talento. La gente decide, que la gente cree, pues que decide qué hacer con su vida. La gente va a la iglesia cuando quiere, se somete cuando quiere, se va cuando quiere. Y el pastor, ¿qué puede hacer? Nada, uno no puede hacer absolutamente nada. ¿Qué puede hacer? Si hace algo, le tiran un par de trompadas y ya. Pero uno lo que tiene que hacer realmente, todo cristiano, es entender esto. ¿Qué era lo que entendía entonces Pablo, para ser más puntual? Entendía que esa era la voluntad de Dios. Por eso nuestro primer punto es, afírmate en su voluntad. Hermano, lo que a ti te pasa tiene dos explicaciones. O tú te metiste a una tormenta que no era tuya, entonces salte de ahí. ¿Cómo así? Te metiste a un grupo de chismosos y te están jalando por todas partes. Entonces, sé honesto y salte de ese grupo de chismosos y ándale a hablar a cada uno de los que hablaste mal. Porque si no, esto no se va a parar. Aparte de eso, es arrepentimiento. Hermano, perdóneme, yo estuve hablando mal con usted, con un grupo. ¿Con quiénes habló mal? Bueno, si le digo el nombre y además chisme, yo solo le dije que yo soy parte de ese grupo, así que por favor, perdónenme. De uno en uno. Y eso no es una broma, hermano. Pero los chismosos no hacen eso. Al contrario, tienen una frase tan célebre, una oración tan célebre, que es, no, yo no he dicho nada. Pero Pablo sabía. Bueno, para terminar la idea, usted se metió en una tormenta, sálgase de ahí. Pero si usted está padeciendo por la causa de Cristo, entonces usted está sometido a la voluntad del Señor. No piense que todo lo que le está pasando es por la voluntad de Dios, no. Muchas cosas de las que les está pasando no es la voluntad de Dios, sino que usted se metió a ella. Ahora, por supuesto que en la soberanía de Dios, Él lo ha permitido, por supuesto, porque a Dios no se le ha caído del control o no ha perdido el control de la tierra. Un ejemplo tan sencillo. ¿Por qué esa generación es una generación enferma? Hablemos puntualmente de la diabetes. ¿Por qué la voluntad de Dios? Por favor. Porque esta generación, su Dios es su vientre. Y puntualmente su Dios es el azúcar, los carbohidratos. Y llega el momento en que el cuerpo ya no resiste de tanto y deja de funcionar. Y viene la diabetes. Pues hermano, yo glorifico al Señor con mi diabetes. Un momento. Usted se metió a eso. Pero sí, puede glorificar a Dios aprendiendo que lo que hizo no es correcto. Pero también en el control de Dios, Dios cuida a la gente aun cuando no sabe eso. Entonces, pareciera que es una confusión, pero usted sabe que hay varias cosas, incluso en física o en geometría, que son paralelas, aunque pareciera que se contradicen, pero ahí van en ese camino. De la misma manera, hermano, hoy no es el tema para hablar de la soberanía de Dios ni la providencia, pero usted tiene que entender que Pablo verdaderamente está sometido a la voluntad de Dios. Era un hombre que quería hacer la voluntad de Dios y que no estaba metido ahí porque le robó el carro a un hermano. Entonces, nuestro primer punto,
que es la primera característica de esta verdad de glorificar a Dios en vida o en muerte, es afirmarse a la voluntad de Dios, porque sé que esto me resultará para mi liberación. Más adelante lo voy a explicar. Él no dice, porque el verbo dice, yo sé que eso implicará mi liberación. Él no dice que él se va a liberar. De hecho, el verbo es una voz pasiva. ¿Qué significa eso en la oración, en gramática? ¿Qué significa? Significa que la acción no la hace él, sino la hace Dios. Por eso le está diciendo, y esto resultará para mi liberación. ¿Cuál? Todo lo que está pasando. Es decir, aquellos que están predicando a Cristo. Bien, y aquellos que están predicando a Cristo con envidia, pero están predicando a Cristo correctamente. No es que fueran falsos maestros, ya se lo dije. Ok, entonces aquí lo vemos de esa manera. Mis amados, tú tienes que aceptar la voluntad de Dios. Tienes que hacerlo, y yo también, en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque esto nos enseña a gozarnos. Porque Dios lo usará para su gloria. Porque estás enfermo, bueno, glorifica a Dios en su enfermedad. La gente enferma, muchos cuando están enfermos dejan de comer, pero dejan de comer mucho, pero siguen comiendo. Y cuando ya no comen, se lo llevan al hospital y ahora les ponen suero, porque necesita ese alimento. Ahora, un cristiano, hermano, tiene características muy, muy claras que evidencian que es un creyente. Y una de ellas, ¿sabe cuál es? Su vida de oración. La otra, ¿sabe cuál es? Ama la palabra. Si alguno de ustedes no tiene esas dos, no tiene ese ABC, estar en comunión con Dios y estar delante de su palabra, necesita, ¿qué necesita? Arrepentirse. Esto, hermano, esto de glorificar a Dios en medio del dolor no es masoquismo. Es como el dolor, como cuando uno es niño que se le empiezan a caer todos los dientes. Me imagino que a todos les pasó, ¿verdad? Y los niños lloran, pero lloran, hermano. Cuando lloramos, cuando nos van a quitar. Yo me recuerdo que estaba en Petén cuando un diente me tenían que quitar una muela. Y yo sentía mucho dolor y salí corriendo. Y me empezó a correr mi abuelita y como no me podía alcanzar, se subió a un caballo. Y empezó a correrme con el caballo, con un lazo. Y me lazó, hermano. Bueno, mi abuelita era ese tipo de mujeres, ella incluso disparaba, andaba en caballo, ese tipo de cosas. Pero el punto que les quiero decir es que cuando uno tiene ese dolor, no se da cuenta de que es necesario que se caigan todos esos dientes. Porque después van a venir los que uno llega hasta la tumba, va a ver los esqueletos y todavía tiene algunos dientes. Se fueron los músculos, los tendones, la carne, se fue todo, los órganos, pero los dientes ahí están, dando señal de que comía cuando. Entonces, este dolor no es un dolor masoquista, no es un dolor donde Dios está siendo injusto, es un dolor, hermano, formativo, que te enseña a glorificar a Dios. Así que por eso tú debes afirmarte en su voluntad. El segundo punto es apóyate en la oración de la iglesia. Versículo 19b. Solo estamos en el 19, mira lo que dice el pasaje. Porque sé que eso resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes. Pablo está pidiéndole y le ha pedido a todas las iglesias que ha pasado que oren por él. No hay ningún hombre que no necesite las oraciones. Todos necesitamos, hermano. O sea que prediquemos o no, necesitamos oración. ¿Tienes problemas? Llama, hermano, llama ahí sí, llama a todos los hermanos. Solo en eso admiro a los chismosos, que se ponen a llamar a toda la gente. Y los hermanos no lo hacen. Llama a los hermanos. Hermano, ora por mí, por favor. Ora ahorita y sigue orando. Pablo lo está diciendo en este pasaje, está hablando porque sé que esto resultará para mi liberación.
que por vuestras oraciones, él creía en la oración, él creía en la soberanía ilimitada de Dios y confiaba absolutamente en el cumplimiento de la palabra de Dios y de sus propósitos. Pablo lo creía. También sabía que el plan soberano de Dios incluye la oración por su pueblo. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 1, Pablo pide, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Dice, leámoslo, hermano, para que mi memoria no me falle. 2 Corintios 1, por favor, acompáñame. Quiero que tú veas a Pablo, al apóstol Pablo, pidiendo oración. Si él pedía oración, tú y yo deberíamos de correr, hermano. 2 Corintios capítulo número 1. ¿Lo tienes? Vamos a leer primero 1:5 y de ahí vamos a saltar al versículo 8. 1:5 creo que vamos a ver. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Ahora vamos al versículo 8. Porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, entre nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Ustedes también cooperaron con nosotros. ¿Con qué? Con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Entonces, el segundo punto es esto: apóyate en la oración. Iglesia, tú debes orar por todos. Hemos perdido eso. No, ¿quién ora por todos? El pastor. ¿Y cómo sabe usted que el pastor ora por todos? De repente no ora por nadie. Pero debemos orar. Esa parecía que fue una tarea solo mía. Es de ustedes también. Orar por todo y de orar por mí. Hermano, predicar el evangelio no es fácil. Algunas veces uno está predicando el evangelio. Y me pasó ayer en la casa con los hermanos, con el hermano Ramiro y su esposa. Un grupo de gente que ama la palabra. Ahí no hay resistencia. La resistencia es todas las demás cosas que nos pasan. Es duro, hermano. ¿Cómo le habrá sido a Pablo? Regresamos, el hermano me acompañó, pero a las 8 de la mañana habían programado, sin mi autorización, una reunión de heraldos de la verdad de 8 a 10. Estuvimos en esa reunión y luego celebrábamos el cumpleaños de Dari a la 1 de la tarde, pero en medio de eso fuimos con mi esposa a traer a mi suegro, a sacarlo de donde estaba, y le encargo sus oraciones por él, porque los médicos ya lo desahuciaron, y lo llevamos a la casa de mi cuñada, y habían que hacer muchas cosas. Total que regresamos tal vez casi a las 12 y a la 1 de la celebración del cumpleaños, que para mí es muy importante, el cumpleaños de mis hijos. Y de ahí a las 5:30 tenía una invitación con hermano Ramiro y su esposa, muy agradable la reunión y la comida deliciosa, como a mi esposa le gusta, gratis y en abundancia. Y de ahí nos fuimos a predicar el evangelio, pero de regreso habían cerrado los 3 carriles de 665. Hermano, yo realmente estaba muy, muy cansado. Y sabía que hoy me tocaba predicar. Pero un cuerpo cansado, hermano, no puede ni siquiera disfrutar de agarrar la Biblia y leerla. Por eso es que, como Jonathan Edwards, él se propuso nunca comer nada en la noche que le afectara a levantarse en la mañana ahora. Gracias a Dios yo no había comido nada en que me afectara. Llegamos a la casa y me quedé profundamente dormido, y como a las 5 de la mañana estaba despierto, ya despejado para hacer adelante la palabra. Pero pensaba eso porque Pablo no iba precisamente en un freeway.
con un carro, aire acondicionado, qué sé yo, con su esposa a la par. Pablo iba en escondidas. Mire todo lo que está diciendo aquí Pablo. Un versículo más, Romanos 15:30, acompáñenme, Romanos 15:30. Porque estamos en el segundo punto, apóyate en la oración. No nos sintamos Spider-Man o Superman o algo así, hermano, porque ni existen ni lo somos. Solo los niños creen eso y hay que dejarlos. Pero a ti no. Romanos, capítulo número 15. ¿Lo tienes ahí? Mira lo que dice el capítulo 15, versículo 30. Dice: les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí. ¿Quién lo está pidiendo? Amén. Pablo, el perito arquitecto de la iglesia. Él lo está pidiendo. Hermanos, necesitamos apoyarlo en la oración. Pero recuérdense que este texto no está diciendo que usted ore por usted, que usted ore por otros. La iglesia necesita esto. ¿Ya se le olvidó por qué estamos aquí? ¿Por qué una iglesia bautista que nos había llamado para estar con ellos? Habíamos estado creo que 5 o 6 años. El pastor se va. Usted ya sabe por qué se va el pastor. Un año después viene otro pastor y entonces me llaman el 7 de noviembre del año pasado. Pastor, yo no tengo planes para el mundo hispano y así que quiero que se vaya el 7 de diciembre. Ahí se va Josué, ese hermano Edwin, y Josué saltó como león. Le dijo, pero pastor, no nos da tiempo, denos hasta diciembre. Y nos dio hasta diciembre. Luego llegó el único diácono que había quedado y me dice, hermano, es que lo que pasa es que a usted la congregación a ustedes los odia. ¿Pero por qué? La mitad de la congregación los odia, ¿pero por qué, hermano? Porque ustedes tienen una falsa doctrina. Wow. Así que nosotros tenemos una falsa doctrina. Pablo está orando por esto. Usted y yo deberíamos orar por nuestra iglesia, por unos y por otros. Reclamar a la gente no es el camino, es la oración. La que tenemos, la oración es la que hace esa tarea. Yo traía 15 versículos para leerles sobre la oración, pero veo que no nos va a dar tiempo. Así que la vida de un creyente debe de estar permeada por una vida de oración. No importando el clima, la hora, uno debe orar cuando hay necesidad. Jesús terminaba de predicar, y eso me avergüenza. Jesús terminaba de predicar todo el día de servir. Escuchar a la gente, aconsejar a la gente, predicar, sanar, echar fuera demonios. Jesús. ¿Y a qué se iba al llegar la noche? A dormir a su hotel 5 estrellas. ¿A qué se iba? A orar. Yo ayer cuando veníamos de ahí, entramos como a las 11:15. ¿Sabe a qué llegué a la casa? No llegué a orar. A dormirme. Y precisamente cuando me acosté vino ese pasaje a mi mente. Y Jesús, después de terminar, se puso a orar. Así que afírmate en su voluntad, apóyate en la oración. Y vamos a nuestro tercer punto, que está ahí también, en el versículo 19, y es aférrate al Espíritu. Mira lo que dice. Regresa conmigo a Filipenses, te lo leo. Pero tal vez para leer un poco más el contexto, te lo leo desde el principio del 19, dice: porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo o del Espíritu Santo. La suministración o la provisión del Espíritu Santo. Así que las oraciones de los santos, hermanos, y el poder del Espíritu Santo obran siempre unidos por el bien de los siervos de Dios, de los hijos de Dios. Jesús prometió esto: y yo rogaré al Padre por ustedes. Así que usted tiene a alguien que está intercediendo por usted.
de que nosotros debemos orar por otros. Pero no solamente eso, también Jesús prometió en Juan 14 que Él enviaría al Consolador. Acompáñenme ahí a Juan capítulo 14, versículo 16 al 17. Juan 14. Su Biblia debe de tener Juan. Juan 14, versículo 16. ¿Lo encontró? Mire, desde el 15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, al Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora en ustedes y estará en ustedes. Es la provisión del Espíritu Santo. Tú debes aferrarte a esa provisión. Todo lo que el Espíritu Santo te da, fortaleza, guianza, entendimiento, gozo, te anima. Y esto es lo que Pablo está diciendo, hermano, cuando llegamos a ese punto, a esa verdad gloriosa, de cómo él glorificaba a Dios en su vida y lo glorificó en su muerte. Tal vez usted nunca se ha imaginado el impacto de la iglesia primitiva, no solo con Pablo y los apóstoles, porque no solo fue la primera generación. Llegó el año 100, 110, 120, que en el segundo siglo, y la iglesia siguió muriendo por Cristo. Llegó el siglo III, el año 200, 210, 250, y la gente siguió muriendo con Cristo, por Cristo, porque los perseguían. Y entre más lo mataban, más se multiplicaban. Y eso lo dice la historia de la iglesia, o lo que se conoce como la teología histórica. Ahí están las decenas de libros contando la historia de los hombres y mujeres y niños que murieron por Cristo. Y entre más la gente moría, la iglesia más se multiplicaba. A mediados del año 350, Constantino apareció y entregó templos a los pastores y puso pastores a su decisión, como que él tuviera tal autoridad. Y en el siglo V, VI, decían: ¿cómo nos hace falta aquella persecución cuando la iglesia se mantenía poderosa y viva? Hermanos amados, las iglesias están muy acomodadas. Tenemos de todo, pero se nos ha olvidado que debemos de glorificar a Dios en nuestra vida y en nuestra muerte. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de la suministración del Espíritu? Suministración, o el texto, la versión que tengo yo en las Américas, habla de, sí, la suministración del Espíritu. Déjame chequear de nuevo aquí. Efesios 1:19 dice: porque sé que eso resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión. Perdón, la Biblia de las Américas dice: y la provisión. ¿A qué se refiere de Pablo cuando dice la provisión? Del poder de Dios. Está hablando de ese poder. Está hablando de una vida abundante. Está hablando de una suficiencia en las Escrituras. Está hablando de una provisión plena. O sea, todo esto lo necesitamos. Nosotros necesitamos la palabra del Señor, la llenura del Espíritu, que es la palabra del Señor. Necesitamos el gozo del Señor. Necesitamos la fortaleza del Señor. Necesitamos la iluminación. Todo esto lo necesitamos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le ofrece al creyente, a la iglesia, todos los recursos espirituales que se necesitan y también los recursos seculares que se necesitan. El Espíritu Santo hasta nos ayuda a orar.
Por eso es que Pablo dice, y la provisión del Espíritu Santo, y Él nos ayuda a orar. Mire lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos. Ya el tiempo me está avanzando, hermano, así que voy a correr. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y entonces, escúchese, entonces serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Por qué ellos pudieron ser testigos? ¿Por qué la segunda generación pudo ser testigos? ¿Por qué la tercera generación? Porque tenían la provisión del Espíritu Santo, porque estaban aferrados, dejándose guiar por el Espíritu Santo. Él también intercede por nosotros, como dice Romanos 8:26, con gemidos indecibles. El Espíritu es la fuente de todo poder. Pero no confundamos ese poder con el poder que nosotros alguna vez creímos que era. Como la mano sobre alguien y se cae. Esa es una payasada, hermano. El único momento en que la gente se cayó en tiempos de Jesús fue cuando le preguntaron, ¿a quién buscas? A Jesús de Nazaret. Y él dijo, soy yo. Y ellos se cayeron. Y volvieron a preguntar y volvió a suceder lo mismo y se cayeron. ¿Sabe qué está mostrando ahí el autor humano? La autoridad de Cristo. Y solo Él tiene esa autoridad. Usted tiene que estar votando gente. Algunos votaban a su esposa orando, pero porque tenían ganas de votarla sin orar. Ese es el suministro del Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce en la vida del creyente una abundante cosecha de fruto espiritual. Lo puede ver en Gálatas 5:22 y lo puede ver también en Corintios 11, 12, sobre todo en el 13. Y eso nos lleva a nuestro cuarto punto. Anhela a Cristo. Y eso está en el versículo 20a, porque vamos a ver 2 puntos. Conforme, dice Pablo, a mi profunda expectación, déjeme que regrese, me gusta leer completo el contexto. El 19 dice, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo. Aquí está este segundo punto. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. ¿Qué anhelaba Pablo? Que Cristo fuera exaltado en él. ¿Tiene ese anhelo? No sé si a usted le pasa lo que me pasa a mí, que uno mira a un compañero que tenía como 20 años de no ver, compañero de estudio, 30 años. Imagínense cuando yo estudié la high school, bueno, no estudié aquí, pero como si yo les digo la secundaria no van a saber qué es eso, pero cuando yo estudié en la high school, hace muchos años, hermano, un poquito después de que Noé abrió el arca, pero cuando yo estudié la high school, hace fácil 38 años, no más, hace unos 40, hace 40 años yo tenía 18. O sea que hace 41 años. Y si yo lo viera, el mejor de la clase era de apellido Llamas. Si yo viera Llamas, ¿cómo cree? No lo reconocería, pero cuando ya habláramos, ¿cómo cree que lo vería? Pues voy a decir que viejito. Pero él diría lo mismo que de mí. Bueno, usted que Archila, porque ahí se trataba uno de usted Archila, debe usted sí que le pasaron el trailer, lo manejaron con llanta Apache, ¿vale? ¿Cómo queda esa llanta? El punto aquí, hermano, es que nosotros nos olvidamos de que esto se está desgastando y que nuestro anhelo debe ser que Cristo sea glorificado, no como nos vemos. Hay gente que está tan preocupada de cómo se ve, que ya como hay filtros en las fotos, ya ni siquiera, sino que pone un filtro y se ve como que es el muñeco de Chucky. Pero el punto aquí es conforme a mi profunda expectación y esperanza de que en nada seré avergonzado. ¿Cuál era el anhelo de Pablo? El anhelo era Cristo. Él estaba dispuesto a vivir lo que fuera por la causa de Cristo.
La idea implícita en ese texto es el anhelo y la esperanza viva, hermano. Una esperanza viva de Pablo. Nosotros tenemos una esperanza viva y se fundamentaba en la promesa del Señor, no en las ilusiones de un predicador evangélico, no en las ilusiones de promesas fuera de la Biblia. Pablo estaba seguro de que a los ojos de Dios él nunca sería avergonzado, aunque a los hombres de Dios, a los ojos de los hombres sí fue avergonzado, también Cristo. Y nosotros también debemos ser avergonzados. Si usted entiende esto, cuando llegue a su casa y su cónyuge la humilla porque no conoce a Dios o porque conoce a Dios, su cónyuge, no se callaría, porque está siendo avergonzado o avergonzada por algo que usted no hizo. Pablo escribió este gozo supremo cuando escribió como siempre. Y ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Te lo leo. Bueno, de hecho, acompáñame a primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Contundente, ¿verdad? Es una pregunta. Y la pregunta es retórica. O sea que solo tiene una respuesta. Le hago la pregunta de nuevo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que está en ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo, el cual tienen de Dios, ¿quién? Nosotros. Y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. Y dice Pablo en el 20, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Siempre cuando hablamos de glorificar a Dios pensamos en el espíritu, ¿verdad? Glorifica a Dios, hermano. Cuando comes, como lo vemos con claridad en ese texto. Así que también, hermanos amados, yo debo preguntarte, ¿anhelas en vida que Cristo sea glorificado? Ahora, eso es un todo. Y no tienes que estarlo publicando en Facebook para que la gente aplauda. Es para Dios. ¿Sabe Él que estás obedeciendo, predicando el Evangelio? ¿Sabe Él que estás obedeciendo, invirtiendo tu dinero para el Evangelio? ¿Estás entregando tus dones para el Evangelio? ¿Estás abriendo? Hermano, este es el libro de Dios. ¿Sí lo crees? Dios lo inspiró. ¿Lo lees? ¿Lo obedeces? ¿Lo vives? ¿Lo enseñas en tu casa? Yo sé que delante de todos los que están aquí podemos decir sí, pero un día nos presentaremos delante del Señor. Entonces Pablo tiene un anhelo profundo en Cristo. Y esto nos lleva a nuestro quinto punto. Y nuestro quinto punto, hermano, tiene que ver con ama su propósito, sea por medio de la vida o sea por medio de la muerte. Pablo no sabía, hermano, con certeza cuál era el plan de Dios, que eso quede claro. Él no sabía con certeza si servirle y glorificarle con vida, o que fuera glorificado, o si servirle en la muerte. Porque Él le sirvió en la muerte también. ¿Cómo le sirvió? Entregó su vida por causa del Evangelio. Así que lo que sí Pablo tenía es que amaba el plan de Dios. Amaba a Dios. Él sabía eso. Pero nosotros, ¿qué sabemos? ¿Qué es lo que decíamos? ¿Amamos el plan de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios en tu vida? Te lo puedo resumir
con Efesios capítulo 1, versículo 6. Él nos escogió para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué significa eso? Bueno, pues, entonces vengan todos por unos 3 meses todos los días y el hermano Edwin les va a enseñar a tocar la guitarra para que ustedes puedan ser para la alabanza de la gloria de su gracia. No. Ahí está hablando la alabanza de la gloria de ¿qué? De su gracia. ¿Y qué es la gracia? Es esa gracia redentora que fue derramada sobre ti y Dios te salvó. Y ahora ya no eres un muerto, sino que eres un vivo y eres un hijo de Dios redimido, tienes vida eterna. Por lo tanto, debes vivir cada segundo de tu vida mostrando esa gloria, esa gracia, para la alabanza de la gloria de su gracia. Así que Pablo amaba el plan de Dios, solo que a Pablo le tocó más difícil que a nosotros. A él le tocó sufrir por Cristo, vivir para Cristo en el medio de sus sufrimientos, y también murió, según la tradición, decapitado. Él supo el momento exacto que iba a morir y supo también cómo iba a morir. Y Pablo glorificó a Dios en vida y en muerte. No sé si algunos de ustedes vieron la película de Last Samurai. Esa película de Last Samurai, me recuerdo yo que cuando muere el último de los samuráis, el americano que había llegado y que se había quedado con los samuráis, etc., a él lo manda a llamar el emperador japonés y le pregunta: cuéntame cómo murió. El emperador japonés se da cuenta que se ha equivocado en sus decisiones y con lágrimas en los ojos le dice: cuéntame cómo murió. Y este americano le dice: mejor te voy a contar cómo vivió. Y Pablo nunca nos cuenta cómo murió, pero el Espíritu Santo se encargó de enseñarnos cómo vivió. ¿Sabes por qué, hermano? Porque vivir para Cristo será automático o definirá cómo moriremos también. No importa cómo muramos, pero moriremos también para la gloria de Cristo. No importa. Hay muchas cosas más que decir aquí, hermano, pero me quedan solo 3 minutos. Luego ahí en el 21, y estamos en nuestro último punto, ¿verdad? Por eso te veía tan contento. Según yo me faltaban 2 más. Ama su propósito. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta oración la seguiremos explicando, pero déjeme que le diga algunas cosas. En el griego no tiene el verbo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Obviamente a uno le enseñan que está implícito y que debe ponerlo, pero al traducirlo literalmente se podía leer el vivir Cristo. Para mí vivir es Cristo, para mí el vivir Cristo y para mí el morir Cristo. Porque lo que está diciendo Pablo es que es ganancia porque ese está en la presencia de Cristo. Aquí no estaba en la presencia de Cristo, aquí él tenía comunión con Cristo, pero si muero estaré en la presencia de él. Así que si me toca decidir, pues lo mejor es irme con Cristo. Pero Pablo decide quedarse, él lo dice, decide quedarse por amor a ustedes, por amor a la obra de Cristo. Qué amor, hermanos. Así que en sentido literal podríamos leer vivir Cristo, morir ganancia. Como un telegrama, ¿verdad? Mientras él viviera, Pablo está diciendo, mientras yo viva, yo seguiré sirviendo a Cristo. Pablo está diciendo, mientras yo viva, yo seguiré glorificando a Cristo. Pero también cuando yo muera, eso será ganancia. Así que Pablo entendía muy bien todo eso. Él viajó por Cristo, predicó por Cristo, sufrió por Cristo, fue encarcelado por Cristo, fue perseguido por Cristo y al final él murió por Cristo. Y yo te pregunto, ¿cómo vives tú ahorita? ¿Cuánto de lo que has hecho es para Cristo?
Hermano, muchas veces platicar con la gente que viene a la iglesia constantemente y decirle, hermano, ¿cómo estás? Ay, hermano, esta semana no me fue bien. Pero tú tienes dentro de ti, si eres cristiano, el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra. No importa la situación, hay algo más grande en ti. Hoy tú has aprendido 5 verdades que te demandan, que te enseñan a glorificar a Cristo en tu vida y por supuesto en tu mente. Así que abraza su voluntad cada día. Apóyate, aférrate a la oración como iglesia. Hermanos varones, dejen de estar faltando a nuestras reuniones de oración cada 15 días. Ven a la oración y ora en tu casa. A las mujeres no les digo porque siempre vienen. Aférrate al Espíritu, hermano. Él nos guiará a toda la verdad. Él nos sostendrá. Él intercederá por nosotros. Anhela a Cristo profundamente y ama su propósito. ¿Qué vas a responder? ¿Cómo vives? ¿Cómo has vivido esta semana? ¿Cómo vivirás al terminar este servicio? ¿Qué vas a hacer las próximas horas? Eso no quiere decir que no te vayas a tomar una taza de café con tu esposa. Hazlo porque eso glorifica a Dios. Un pastelito a la par. El punto no es lo que haces, el punto es por qué lo haces. Ese es el punto. Y nosotros como iglesia debemos glorificar a Dios, hermano. Termino con esto. Yo sé que ya me pasé un minuto, pero le dejo uno más. Mire, hermano, con mi esposa tuvimos una entrevista el jueves, habrá sido, en una iglesia bautista, presbiteriana, y se había leído su declaración de fe. Y se presentan como una iglesia reformada, una iglesia que la autoridad es la autoridad de la iglesia, la absoluta autoridad, lo tiene la Escritura. Y nos enseñaron el edificio, muy bonito, qué sé yo, y ok. Solo tienen que saber algo, dijo un ancianito. Dijo, ustedes no pueden, nos dijo, nosotros creemos que la Biblia es la autoridad total. Y después nos dice, ustedes no pueden predicar en nuestro púlpito, no pueden criticar a la ideología de género, al mundo homosexual. No lo pueden hacer. Se acabó la conversación. Nosotros vamos a predicar lo que la Biblia dice, no lo que otros quieren que hagamos. Estamos viviendo una época que nunca me imaginé que llegaría, donde las iglesias evangélicas han quitado al Cristo glorioso y han metido a Buda, pero le ponen Cristo. Su Dios es el dinero, su Dios es el pastor, su Dios son las celebridades de alabanza. Pero incluso le dije a mi esposa, ¿no te diste cuenta que en el púlpito estaba la mesa de la comunión en el centro y el púlpito a un lado? Y eso es lo que cambió la reforma. Porque en las iglesias católicas, usted tal vez ya no se recuerda, en el centro está la mesa de la comunión. Porque para la iglesia católica lo más importante es la Santa Cena. Y el púlpito lo tienen a un lado. Pero la reforma sacó la mesa de la comunión y puso el púlpito. Porque la palabra es la centralidad de la iglesia. Espero que en tu casa haya una Biblia en el centro. ¿Entiendes la analogía? Y que sea ella la que reine tus pensamientos, tu forma de ver las cosas.